quien está escuchando no tiene trabajo, no tiene agua potable, ahora tiene la bajante del río, está harto de que los narcos le vuelen la cabeza a su hijo porque está fuera del sistema, no ha tenido educación, todo lo que sabemos que está pasando. Entonces, vos le hablás a esos ciudadanos, que es la clase media baja, y que cada vez es más y más y más. En 10 años la mitad de la clase media pasó a baja, y te dice, ¿equilibrio en el Congreso para quién? Para la rosca de ellos. ¿A mí en qué me cambia la vida? Que no es un dato menor allí. Entonces hay que ser muy consistente en lo que se le va a decir a esa persona a la hora de decir, no, equilibrio en el Parlamento. Ok, ¿y qué me cambia a mí? Yo creo que es mucho, vuelvo a decirte, el equilibrio que vos decís en ese Parlamento, que yo entiendo que es lógico, que tal vez es un debate primero nacional, que también tal vez para el vecino de acá, de Paraná, es muy lejano, pero ahí justamente también se debate hacia qué país queremos ir, o en caso hacia qué provincia queremos ir. Cuando digo hacia qué provincia es porque nosotros tenemos diputados nacionales que van a defender a la provincia de Entre Ríos, y que también esta elección después también es una bisagra para también un proyecto también a nivel provincial. Y desde ese punto de vista nuestros legisladores nacionales tienen que pelear por mejores condiciones para la provincia. Y cuando hablamos de condiciones tiene que ver con justamente esto, con un equilibrio desde la justicia, para que todos los vecinos y los entrerrianos tengan posibilidad de tener un acceso a la justicia y que sea lo más justa posible, digamos, claro, y cercana sobre todo. Lo mismo con la educación. Hace 2 años que justamente también en Argentina se ha parado la educación, que creo que es la base de todo. Hoy en Entre Ríos tenemos el 50% de pobres, y eso tiene que ver también con las políticas públicas que se vienen desarrollando a nivel nacional hace 30 años y a nivel provincial lo tenemos también hace 30 años, digo. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar y donde tenemos que defender. En nuestro caso, yo soy legisladora provincial, y como vos bien decís, ¿en qué cambian los legisladores provinciales? Bueno, justamente somos esos equilibrios para las políticas públicas que tienen los gobiernos provinciales, y para equiparar justamente cuando nosotros vemos que por ahí las políticas públicas que se desarrollan no le están beneficiando al vecino o les generan una distorsión. Bueno, digo, te voy al caso concreto, pescadores, no hay río, estás quedando sin agua. El río Paraná está desapareciendo por la deforestación que se da desde arriba del Amazonas y la quema de pastizales y la quema de humedales en todos lados. Si no habría justamente oposición y habría mayorías, esto genera que nadie hable, que nadie diga absolutamente nada. Nosotros venimos hace 1 año y medio presentando pedidos de informes sobre el tema de la bajante del río, justamente, y no hemos tenido ninguna respuesta. Ahora justamente está entrando en esta sesión un proyecto de pedido de informe nuevamente con el tema de la bajante, también un proyecto de declaración y un proyecto de ley, digo, porque no solamente nosotros estamos para reclamar o para pedir información de cómo está funcionando o cuáles son los proyectos que tiene el gobierno provincial para, como vos bien decís, el pescador que tenga la posibilidad de poder tener su trabajo genuino, pero también tiene que ver con un tema ambiental, con un tema económico, digo, de la provincia, tiene que ver con un tema de agua potable, como hablábamos hace un rato, para todas las ciudades ribereñas que están obviamente contempladas con el río Paraná, y que tienen el decreto nacional son de urgencia hídrica, es una cuestión económica, comercial para aquellos exportadores, cerealeras o buques, bajarles las tasas de impuestos y hay alguna... Lo mismo tiene que pasar a nivel provincial. Bueno, el gobierno de la provincia tiene que decretar la emergencia hídrica, porque justamente esto es un problema, como te digo, ataca a muchas ciudades, ataca a muchos sectores, y en ese sentido tiene que generar las políticas presupuestarias o que el presupuesto, digo, que tienen hoy destinado tal vez a otro rol, tiene que destinarlo justamente a políticas para mejorar esta situación. ¿El proyecto que van a presentar? Esto, la emergencia justamente para que se cree una comisión de control justamente por seguimiento de la bajante del río, y para que esta comisión pueda controlar hacia dónde se van a destinar ese presupuesto que se va a reinvertir para la política, que ahí sí es el Estado provincial el que tiene que definir, porque es el que ejecuta y el que gobierna, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, como oposición, estamos para acompañar y para sumar para que haya algún proyecto respecto al tema. Esto no es un tema que viene de ahora, la bajante del río, capaz que la notamos hace un tiempo, pero esto viene hace 1 año y medio. El gobierno provincial no tiene ningún protocolo. Antecedentes de baja de río. De baja, pero no tan histórica como esta. No, obvio, pero si ya tenés un antecedente y no resolviste nada y tuviste conflictos con los pescadores, con el agua potable en Paraná. Hace muchos años que viene. Hace muchos años que no. Y sobre todo se quiere implementar que Paraná alimente agua potable al Gran Paraná. San Benito, Oro Verde, Montrul.
¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer si tampoco tenemos una política pública de cómo vamos a llevarlo adelante? Me parece que eso es lo fundamental, Flavia. O sea, al final terminamos esperando a que superemos lo histórico para ver de qué manera vamos a resolver la situación. Entonces ahí es donde me parece que no hay una visión de futuro, como te digo, de provincia, ni tampoco de nuestros recursos, digo, porque hace muchísimos años que no se habla de qué es lo que se va a hacer en situaciones como esta. Debería haber un protocolo, así como hay para inundaciones, debería haber un protocolo para posibilidades de baja del río y de cómo ayudar a aquellas personas que viven del río, como vos bien decías, a través del trabajo, pero también... Vivimos todo el río. Pero también, todos todos dependemos. Todo absolutamente. Y gracias al río. Sí, por ahí, para el ciudadano común de a pie, ¿por qué siempre el político va detrás y no antes? Es tan conflictivo desde tu rol en Cámara de Diputados proyectar o anticiparse a algo. O sea, no digo el tema de la pandemia, porque la verdad que el mundo superó el mundo. Pero estas cuestiones cotidianas. Superar el mundo, Flavia, pero también tiene que ver con cómo uno gestiona una vez que se encuentra con ese problema. Me parece que tiene que ver con eso, de la visión. Sí, porque el mundo gestionó muy distinto a lo que fue Argentina. Digo, el mundo no se quedó 2 años sin educación. No cerró primero las escuelas antes que el casino, ¿no? Digo, claro. Me parece que eso tiene que ver y es importante que el argentino sepa que en esta elección justamente se define eso, si queremos un futuro o una Argentina con educación o sin educación, porque eso es una base y una clara, digamos, de la diferencia con este gobierno, ¿no? Yo sé que vos sos muy allegada y sos una persona de confianza se va a enojar, pero el resto de los sectores, pero bueno, es la verdad. Sos una de las personas de confianza de Frigerio, que va en primer término de Juntos por Entre Ríos. Y por ahí me podrías detallar qué visión tiene, ya no de cara a lo que es estas intermedias que vos me decís se puede cambiar mucho. Yo digo, bueno, el equilibrio de poderes es importantísimo, yo no digo que no, en este contexto donde vivimos. Ahora, también te digo, ¿qué sistema productivo vamos a querer para la provincia de Entre Ríos? Sé que él es de generador de un plus de valor para las producciones, generador de riqueza. En eso comparto plenamente con tu antecesora entrevistada. El sistema productivo no da para más, no puede ser solo un descampado absoluto de verde soja y quema de pastizales para emprendimientos inmobiliarios. Ya per se el Estado no sanciona a los propietarios de esos terrenos que viven quemando pastizales. Mostrame recién lo que estaba pasando hace nada, 1 hora. Desde el piso 13, abro una ventana, todos los días pasa esto, Yelén. Todos los días pasa esto. Piso 13, abro la ventana de mi oficina, miro para ese lugar y si no es ahí, es más al costado, ahí tenés, o es quema de humo, o es, Paraná todavía no tiene algo para solucionar el volcadero. No ha resuelto el tema del volcadero, seguimos. No hemos resuelto la basura. Abierto. No hay división de residuos. Se hizo una campaña hace mucho, se gastó millones de pesos haciendo afiches, tratando de concientizar. Los niños en la escuela primaria tienen conciencia de la separación, porque yo en casa, por el nene, separar. Enseñan más los chicos. Claro, bueno, tenemos esa, gracias a mi hijo, tenemos los 2 tachitos. ¿Para qué? Pues si va al mismo tacho. Al mismo terreno, al mismo lugar, y ahí va la prioridad. Eso es lo que inhalamos, eso es lo que respiramos. Que el tema de desecho de comida, pues sacarlo en una bolsita aparte dentro de... Orgánico y inorgánico. Claro, no, y aquellos qué sé yo, una zapatilla, una chancleta que puede llegar a servir. Yo eso lo dono. Bueno, sí, si no pasó nadie justo pidiendo... Por ahí los tiempos, viste, son medio rápidos en la vida cotidiana. Bueno, lo pones en la bolsa, dentro de otra bolsa, para que no se ensucie. Pero soy yo. ¿Cuánto de mi cuadra lo harán? Bueno, pero el cambio arranca siempre desde sí, uno. Bueno, está bien. Desde a poco tiene que ver con la educación. Pero termina ahí, y el Estado lo termina ahí, porque el Servicio de Recolección de Residuos es municipal. Hay un Estado que controle, claro. Claro, bueno, yo sé que por eso la cuna de eso es la ciudad, porque es básicamente quien tiene que recolectar la basura y la conciencia que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer. Pero la pregunta es... Los otros días en Concordia murió un chiquito aplastado por un camión de basura en Concordia. ¿Y cuántos van muriendo acá? Bueno, porque están juntando comida en el volcadero. Claro. Es tremendo. Lo que te quiero preguntar es,
¿Se va a cambiar la matriz productiva de Entre Ríos? ¿No va a ser todo soja? ¿Va a ser mucho más diversificado? ¿Se apunta para eso, a darle un plus de valor y volver al tema del concepto de no el granero del mundo, que ya no nos da abasto porque el mundo es insoportablemente grande y los argentinos están muertos de hambre, más del 50%, para que primero tengamos la mesa de los argentinos cubierta, para que además lo que se exporte tenga un plus de valor, que no salga soja a Chicago, coman los chanchos y acá tengamos que comprarle las milanesas de soja a los chinos? Es una cosa de locos. Digo, ese pensamiento productivo, vos que tenés un ida y vuelta ahí con Frigerio, más o menos sabés cómo la piensa. Sí, no sé si han tenido la oportunidad, de escucharlo en varias oportunidades. Sí. Rogelio habla mucho del desarrollismo en general, ¿no? Sí. Habla de una provincia que hoy ya es inviable como está también, pero tenemos que pensar en una provincia con desarrollo. Y dentro del desarrollo, cuando vos justamente charlamos de todo el tema de la basura y demás, no por nada hablo del tema de educación, porque creo que todo es la base, ¿no? Digo, tanto la educación como la seguridad es la base para todo. Después podemos ir acomodando muchas situaciones, pero digo, si no tenemos educación, no tenemos la posibilidad de enseñarle, o que un chico tenga la posibilidad de que su escuela aprenda cómo separar las cosas, digo, o sea, ya es la base para poder arrancar y para entender que nosotros tenemos que acompañar el mundo, ¿no? Acompañar el mundo, digo, también desde esto de la sustentabilidad, de la despapelización también que tenemos que ir generando, y en ese sentido Rogelio ve y quiere pensar en una provincia de desarrollo y también pensando en modernización. También, sobre todo, me parece que tiene que ver con generar las condiciones también de reglas jurídicas también para que también vengan otros inversores dentro de la provincia, que eso es fundamental. Hoy la provincia tiene una carga impositiva que la verdad que es difícil que también vengan otros sectores para poder invertir. Anoche, mira, sin ir más lejos, anoche estábamos... ¿Y qué pasa a nivel regional? Y perdóname que te corte. Bueno, sí, ayer Neider mencionó... Pero de la región, Entre Ríos, es la más difícil. Muchos se terminan yendo a Santa Fe. Bueno, y de Paraná, de Paraná, decía Neider ayer, de Paraná al Parque Industrial no son cantidades de empresarios que están en el Parque Industrial de Paraná que se quieren ir a Crespo. Y en Crespo no tienen más Y entonces estamos todos locos, digamos, estamos acá a 30 kilómetros. Entonces, nosotros le preguntamos... Porque no generamos las condiciones. Bueno, porque no hay una seguridad jurídica y porque no hay una provincia, me parece, que tenga esa visión de desarrollo y esa visión de generar oportunidades. Que me parece que eso es lo fundamental. Tenemos que ser generadores de empleo para que haya menos pobreza también. O sea, ¿por qué hay pobreza? Porque no hay educación y porque justamente hay falta de trabajo. Y porque hay falta de trabajo y porque hay clientelismo, hay concentración de riqueza y clientelismo. Trabajo, porque hay clientelismo, porque cada vez aumenta más la planta también del Estado. Digo, y me parece que lo que hay que hacer es revalorizar el empleado. Porque hay inflación, hay más pobreza porque cada vez más inflación. También. Y los impuestos, por supuesto, sí. Vuelvo a decir, es de las provincias con más carga impositiva. Si vas a participar, te pones en la mesa. Si no, te está hablando la que sabe. Te digo así, porque vos venís ahí con los secretarios ejecutivos y después no quieren dar la cara. Y la armadore, después no da la cara. Y la armadore. Pero a ver, y te quiero seguir escuchando. No, y... Bueno, Entre Ríos, el tema impositivo. No, que es de las provincias, vuelvo a decirte, que muchos terminan yendo a Santa Fe. Terminan yendo a Santa Fe porque la carga impositiva es, bueno, ni hablar, obviamente fuera del país, digo, Argentina en general no genera las condiciones. En el gobierno anterior, si hay algo que hizo bien el presidente Mauricio Macri fue justamente volver a insertarnos en el mundo, y hoy en día estamos peleados con Uruguay, estamos peleados con Brasil. Hoy estábamos hablando del tema de la bajante del río y qué políticas públicas tenía el gobierno nacional. Vas a hablar con Bolsonaro, y no sabemos cómo vamos a actuar, digamos, con el tema de las represas aguas arriba, si ni siquiera tenemos relación o podemos charlar con Bolsonaro para ver cuál es la situación. Y lo mismo en Uruguay, digo, o sea, es imposible pensar en un país solo aislado del mundo, ¿no? No vamos a salir adelante. Otro punto común con la izquierda, mirá. De un lado y del otro... siempre se tocan, es ahí, así, digo yo, ¿por qué no nos sentamos todos y nos dejamos de joder de una vez por todas? Hay muchos puntos en común, que vos me hablabas de Nadia Burgos, y creo que hay muchos puntos en común. Nosotros, por ejemplo, hoy te estaba comentando dentro de lo que es sé que ellos también trabajan mucho sobre el tema de la ley de emergencia de género, nosotros de violencia de género, nosotros lo presentamos en 2016, digo, me parece que... No sé si lo trabajan mucho o lo proclaman mucho. Lo proclaman mucho, pero digo, nosotros presentamos presentamos el proyecto de ley en 2016, digo, me parece que en Argentina tenemos que, y en Entre Ríos sobre todo, sentarnos todos los sectores, que también es lo que no pasa y lo que no está pasando con este gobierno, de verdad. Hablo con porque en el anterior, cuando el presidente Mauricio Macri era el presidente, justamente el gobernador Bordet convocaba mucho a la oposición, debatíamos, charlábamos y tratábamos de generar
muchas gestiones, digo, en los distintos pueblos de la provincia, y sin embargo, desde que Mauricio Macri dejó de ser presidente y volvió Alberto Fernández, volvió porque en realidad volvió Cristina, Alberto, volvieron con todo. Volvieron mejores. Volvieron con el proyecto. Volvieron con el proyecto y el objetivo más claro, me parece. Ajá. Justamente el gobernador Bordet no convocó más a la oposición. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el gobierno que venga para la provincia de Entre Ríos también tiene que pensar en esto, que tiene que convocar a todos los sectores, a la izquierda y a todos los sectores de los partidos políticos, porque uno no puede construir una provincia sin escuchar las distintas voces, que todos tenemos mucho para aportar, digamos, estábamos hablando que hay temas comunes que ya son de la humanidad misma. Lo que se viene de los vacunados contra los no vacunados. Porque hay mucha gente que decide no vacunarse por concepción y demás. En Europa se está dando este debate en donde hay mucha gente que no quiere vacunarse y los estados ya le están poniendo frenos, incentivos por un lado, hasta $100 le pagan en Nueva York. Lo están acorralando. Y después acorralamientos por otros, como la tarjeta verde, para poder poder viajar y demás. Pasaporte, y si no tenés vacuna, no podés viajar. Si estás con una vacuna, te dejan entrar, si estás con otra no. Ese es otro tema, que aparte la marca, sí o la marca no, digamos. Pero amén de eso, lo que va a generar cuando toda la población llegue a una meseta de los que se quisieron vacunar hayan tenido vacunas para acceder, lo cual falta mucho para eso todavía también a nivel mundial, y en Argentina falta también, segunda dosis es impresionante. La pregunta que te hago es, se viene otro debate, ¿no? Los vacunados contra los invacunados, que es un tema de la humanidad en general. El tema del descenso de los signos vitales del planeta Tierra es un tema de la humanidad y no se está hablando. Y lo que pasa en Argentina es un tema de desunión de los argentinos desde históricamente hace mucho tiempo y que viene desde hace 80 años en plena decadencia. Debe ser Argentina el único país en el cual vos llegás, un inversor quiere entrar y nadie le puede dar una proyección de lo que se proyecta vía Congreso establecido por acuerdo de todos los frentes de acá a 10 años. Esté el gobierno que esté, vos vas a Sudáfrica, vas a Uruguay, vas a Brasil. Que haya seguridad jurídica. Este es el proyecto a 20 años, señores. Y vos vas y un inversor te dice ni siquiera con la embajada va. Vos me preguntás por qué es importante la Cámara, por qué es importante el Congreso, por eso, porque se necesitan acuerdos. Sí, pero no logran esos consensos definitivos. No hay 10 puntos que sean política de estados, esté quien esté. Es borrar y cuenta nueva, borrar y cuenta nueva. Ese me parece que es el desafío primordial que tienen los legisladores, tanto nacionales como los locales. ¿Qué proyecto de país y provincia queremos? Y que se esté zanjado. De todos los partidos políticos, convocar a todos y así poder generar las políticas públicas que tengan continuidad. Mira, ayer estuvo la ministra Frederick acá en el centro de convenciones. Fui invitada porque soy presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, entonces fui invitada. No tuve la oportunidad de poder preguntar porque... ¿Futura ministra de Defensa? Porque es... no sé. Porque... Parece que no. No quieren saber nada ahí adentro. No, nadie quiere agarrar nada. No, los militares no quieren saber nada. No. Sí están contentos con el Chivo Rossi. Los militares. Claro, bueno, pero no quieren saber nada. Lo renunciaron. Se autorrenunció. Se autorrenunció en realidad. Se la buscó. Pero bueno, dale. Y bueno, no tuvimos la posibilidad de hacer preguntas, pero bueno, justamente hablando de continuidad y de hacer las cosas cuando las cosas también deberían continuar los gobiernos que siguen. Sí. Había un debate sobre el tema del cierre de la delegación. Sí. Había un debate sobre el cierre de la delegación de Chajarí de la Prefectura Federal Argentina, que justamente fue una delegación que se abrió en la gestión de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich como ministra de Gobierno. Y fue justamente para combatir, para controlar y regular justamente, no solamente el narco, sino que tiene que ver el narcotráfico, el contrabando y sobre todo también el tema de trata, que es un tema también muy fuerte dentro de lo que tenga que ver con la provincia. Sabemos que la Ruta 14 y es una ruta que conecta a Brasil, a Uruguay, es el Mercosur. No ni hablar de que ahora estamos en la discusión de que si seguimos en el Mercosur o no. Vuelvo a hablar esto de que estamos aislándonos cada vez más del mundo. Y había rumores de que la iban a desactivar, de que la iban a dejar de ¿Algo de eso mencionó Frederick ayer? No dijo nada. Como te digo, nosotros hemos presentado pedidos de informes acá a nivel provincial, lo mismo los diputados nacionales a nivel nacional,
Y ayer tuve la oportunidad de preguntarle por mensaje a la ministra Romero, porque como no teníamos posibilidad de preguntarlo abiertamente en la reunión, y bueno, nos aseguró de que no lo van a dar de baja. Pero digo, son situaciones que al final hablamos de esto, ¿no? En las cuestiones como seguridad, de educación, donde deberíamos tener las políticas públicas que deberían continuar, más allá de los gobiernos que pasen, al final estamos debatiendo a ver si se va a cerrar o no, algo que es primordial. O sea, no tenemos que estar cerrando delegaciones, tenemos que abrir más delegaciones para poder controlar estas situaciones, me parece. Sí, también, bueno, hoy reflexionábamos, yo escuchaba a la ministra Federici hablar. Más no siempre es mejor, perdóname que te diga este concepto. Sí. Más no siempre es mejor. Debería funcionar primero lo que está. Sí. Que bueno, no es a eso iba. Pues viste que combatimos la delincuencia con más policía, ¿no? Las pelotas. Hay más delincuencia con más policía porque los mismos policías después se corrompen por un salario miserable y demás. No, está bien. Tampoco el otro extremo nada. Digo, pero hoy el Estado tiene mucha gente en todos los sectores, y después la justicia también actúa de manera corporativa. Aislado, es como que de este hecho no te metas. Si la justicia analiza un tema de falco del Ejecutivo, vos te metiste con el problema de la justicia con el Ejecutivo. Si te investigan los contratos truchos, vos te metiste con el trabajo de la legislatura. Después vienen los pedidos de juicios políticos, nada que pase en la realidad, nada que ver, simplemente que después vienen los juicios o pedidos de enjuiciamiento, aquellos fiscales que llegaron adelante el tema, que habrá que ver si había una arista o no de imparcialidad, si se quiere, en este tipo de investigaciones. Pero digo, nada funciona como debe funcionar. Está todo en un sistema tan hipócrita que es muy difícil revertir esto si entre todos no se juntan y se ponen por lo menos las premisas claras. ¿Te guste o no te guste? Por mayoría, tiene que haber, incluso hasta por constitución, si vos la querés, hay 10 puntos que entre el que entre no puede cambiar. Si no, es un barco sin destino permanente. Es imposible pensar en Argentina a 20 años o en una provincia a 20 años. Pero a 3 días si no nos sentamos, si no nos si vos lo trasladás a la vida cotidiana, es como que todos los días te cambian la rutina. Y llega un momento que ya no querés saber más nada. Basta. Necesito algo estanco. Estabilidad. Justamente para un día, hay un meme muy famoso. 24 horas de estabilidad emocional, por favor. ¿Viste? Claro. Algo así. ¿La lista? Para poder planificar. Sí, bueno, hoy tuvimos... ¿Qué reuniones están teniendo? Bueno, venimos recorriendo distintos sectores, venimos teniendo reuniones en algunos barrios, justamente con emprendedores. ¿Qué dicen? Muchas personas que estamos escuchando justamente que quieren sumarse a este proyecto de Rogelio. También desde Paraná, hoy justamente tuvimos unas reuniones con los distintos sectores, que van a acompañar esta lista, porque lo bueno que tiene también el proyecto de Rogelio Frigerio es que amplía este espacio de juntos, ¿no? Tenemos sectores del PRO, del radicalismo, del peronismo, independientes, empresarios, tenemos distintos sectores y la verdad que cada vez se suman más y en ese sentido hoy nos juntamos para coordinar justamente lo que es la campaña. Es una campaña que es muy corta, tenemos 35 días justamente para lo que es la elección, así que nos juntamos para charlar un poco del mecanismo y la metodología de esta campaña, de cómo nos vamos a organizar y sobre todo el tema de fiscalización, que también es un tema importante, fundamental. Si no está vacunado, 2 puntos que tiró Flavio al principio. Si no está vacunado, no sos autoridad de mesa. No podés ser autoridad. Por ejemplo, ¿no? Al menos tenés que tener una dosis. Si tu decisión fue no vacunarte, no podés. Ahora, si no tuviste el turno, no pudiste ir, no hubo vacuna el día que te tocó, ahí te van a gestionar la vacuna para ir. Y piensan ampliar los números de escuelas. Sí, no de mesa. Tenemos entendido, las mesas son exactamente las mismas, son 625 mesas, pero van a ser 90 escuelas, son 15 escuelas más de las que fueron en la elección de 2019. 15 escuelas más. Viste, me confirmó el dato que tiré. Está muy bien, está bien que tenía el dato. Estas 15 escuelas más. Toma. Estas 15 escuelas más, la pregunta es, entonces, hay que analizar o entrar al sistema y saber dónde uno va a votar, porque probablemente no vote en el mismo lugar. Campaña limpia, Barisco que se va por el otro lado con cierta reserva, Lucía obviamente quedó todo dolido en esa franja, la familia Barisco, no sé, que lo podemos hablar luego si querés, pero ya cortándose incluso de la UCR, ¿no? Por no haber sido tenida en cuenta. La cara de velorio, dice, se le notan a los radicales que van con Frigerio, dice la otra lista. Galimberti dijo que iba a haber campaña limpia a hacer Schneider, evidentemente Galimberti
no la entendió con el manual que se juntaron. En el orden nacional, manualitos, como para que no se maten entre Manes, Vidal, a Leche, a Chincha, a Chancha y a Chiche. El color, digamos, ¿cómo piensan que está virando esto a la población? Por eso te pregunté, ¿qué dicen los empresarios en Entre Ríos? ¿Qué dicen las ONG? ¿Qué dice la gente en el fondo? Porque muchos deben pensar que si el oficialismo es un despelote, la oposición está mostrando ciertos cambalaches. Sí, desde ese punto de vista vuelvo a decirte que por eso estoy acompañando la lista de Rogelio Frigerio. Creo que él lo que dice hace en algún punto y él viene tratando de juntar o de ampliar este espacio a los distintos sectores que quieran pensar en una provincia distinta, en una provincia con desarrollo, pero sí es una persona de mucho diálogo, del consenso y sobre todo muy respetuoso también de los distintos sectores y las identidades que hay dentro también de lo que es Juntos. Y en ese sentido él entendía que la interna era una posibilidad para justamente también darle al entrerriano la posibilidad de que elija cuáles son las mejores opciones que hay dentro de Juntos. Y en ese sentido yo también me encuentro acompañando este proyecto, en este caso de Rogelio Frigerio, porque creo en él, en este caso, que nos va a defender a nivel nacional, pero también creo que hay atrás también todo un proyecto de gobierno provincial del 23. Sí, esa es mi concepción. Pero creo que hay mucho valor, digamos, dentro de lo que es Juntos para el Cambio en general. Digo, también Darío Schneider ha hecho una muy buena gestión en Crespo, Pedro Galimberti ha hecho una muy buena gestión también en Chajarí. Tenemos, Flavia es la segunda. Salinas, Marcela. Salinas tenemos también Flavia está acá, de Concordia, pero digo, no podemos. Porque también estaba Flavia, la viceintendenta de Ramírez. Digo, hay muchísimas mujeres, digamos, en los distintos sectores que también están aportando y están sumando a esto, y me parece que es importante que se dé la posibilidad de que la gente elija cuál es la mejor opción. Y vuelvo a decirte que nosotros hemos conformado una lista también muy buena, con mucha diversidad. Lo tenemos a Rogelio Frigerio encabezando la lista, tenemos una mujer como una concejal como Marcela Antola, que también la gestión de Gualeguay en su momento con el intendente Bogdan, y hoy Andrea la viene también llevando muy bien, digamos, a la gestión en Gualeguay, y en ese sentido también hubo una representación con la mujer que es la segunda candidata, Atilio Benedetti, que nos viene representando también en el Congreso Nacional. Tenemos a Nancy Vallejo, que es una joven también militante del PRO de hace muchísimos años de la ciudad de Concordia. Tenemos sectores también muy relacionados también a la iglesia de UNO también. A Willy Bernaudo, que también fue un ex secretario de la Nación y que ha trabajado muchísimo con el agro. Digo, la verdad que yo hoy estoy acompañando esta lista, que creo que es la que va a representar también los valores y la idea de futuro que tenemos en la provincia, pero digo, dentro de Juntos me parece que tenemos muy buenos candidatos, que el objetivo que tenemos todos es justamente generar una alternativa para la provincia de Entre Ríos, y eso nos tienen que encontrar. Y me vas a encontrar del lado de Rogelio en ese sentido, que no vamos a estar criticando a la otra lista, porque creemos que son todos gente muy valiosa, pero bueno, hoy estamos acompañando a Rogelio. Qué loco, ¿no? Porque mira, ahora le cierro con la chicana, porque también tu contrincante interno apoya la misma lista. Ha sido la primera vez que se juntan hasta para la misma línea. ¿Cómo? Sí. Perdón, no sé. No, escuché. Creo que nosotros siempre ¿Quién cambió? Vos siendo coherente, ¿qué pasó? Nosotros venimos trabajando en el espacio. Yo no mencioné quién, no sé. Hace muchísimo tiempo. Sí. Rogelio ha sido jefe de campaña también en la provincia, en la campaña justamente de Alfredo de Ángel, y cuando él fue ministro del Interior nosotros hemos trabajado muy bien y muy coordinado desde la Cámara de Diputados. Y bueno, venimos hace muchísimo tiempo trabajando en este proyecto de Rogelio Frigerio gobernadora. Ya me muero con la fotito. Pero bueno, para nada tenemos que generar alternativas, y me parece que abrazado con Gainza, me moriría esa foto un día. ¿O es más difícil conseguir esa foto que hacerla cambiar a Cristina? No, yo creo que Rogelio va a necesitar que todos los sectores, obviamente, te estás calentando, yo te pregunté la fotito. Gracias, Elin, por venir.